Buenas noticias. Jesucristo trae esperanza y liberación a un mundo cautivo por la frustración. El Señor regresó a Nazaret, donde se había criado, y quizás aquella ciudad representaba la condición anímica y moral de Israel y del mundo. Era un sitio donde se respiraba un ambiente de decepción, desilusión y falta de esperanza. Para colmo, era considerado un lugar insignificante. Incluso algunos decían, de Nazaret no puede salir nada bueno. Pero ahí, precisamente, Jesús dio la primicia, leyendo este pasaje de las Escrituras. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese día Jesús llevó buenas noticias a Nazaret, las mejores noticias que jamás habían oído. Y es que el contexto político en que vivían en Israel les causaba mucha decepción. El Imperio Romano gobernaba con mano dura toda la zona, exigiéndoles altísimos tributos. Los gobernantes locales, como Herodes y Pilatos, eran simples marionetas del Imperio Romano. Los celotes o insurgentes locales, como Barrabás, frecuentemente protagonizaban revueltas que terminarían en la destrucción de Jerusalén y harían que los judíos en edad militar fueran llevados como esclavos a construir el Coliseo romano. Entre los líderes políticos de la época no había de dónde escoger. Realmente era como escoger entre las llamas y el brasero. No había una opción que trajera verdadera esperanza. Por eso el salmista recomendaba: no pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales, porque no pueden salvar. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios, porque Jehová reinará para siempre. En el contexto religioso que vivían en aquel tiempo, también había mucha desilusión. Los fariseos y los saduceos habían ejecutado una especie de secuestro de la fe judía. Tergiversaban extremadamente la palabra de Dios, llegando a invalidarla y a imponer sus propios criterios y sus propias reglas espirituales. Habían estructurado una especie de caseta de peaje espiritual, donde era obligatorio pagarles a ellos para poder entrar al reino de Dios. Por eso Jesús mantuvo una férrea lucha contra ellos. Siempre los acusaba, diciendo: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.
En el contexto moral, las cosas no iban mejor. El comportamiento de los judíos estaba siendo altamente contaminado por la depravación moral propagada por el Imperio Romano. De sobra es conocido que desde el emperador hasta el último de los ciudadanos del imperio vivían en un desenfreno sexual que no respetaba límite alguno. Las religiones paganas y la misma legislación romana promovían y protegían la corrupción moral. Había una religión para justificar cada pecado y una ley para protegerlo. La escritura bíblica denuncia aquella perversión diciendo: aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. La luz del cristianismo llegaba entonces tanto a judíos como al resto de los habitantes del mundo grecorromano. Llegaba como una novedad purificante en medio del hastío de la depravación moral. Si usted nota alguna similitud entre el contexto que hemos descrito y la realidad actual, no crea que es pura casualidad. Pero la buena noticia es que la persona de Jesucristo y su mensaje pueden traerle esperanza a la vida de usted. Sí, esperanza y entusiasmo para vivir. Ya no ponga su ilusión en políticos engañadores, ni en mercaderes de la fe, ni vaya empujado por la frustración tras el desenfreno moral. Natanael fue quien dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Estaba lleno de escepticismo, de incredulidad. Pero el día que conoció a Jesús, de inmediato puso su fe en él, diciéndole: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Dígale usted también a Jesús: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de mi vida. La buena noticia que alimenta y reanima mi existencia. Y recuerde, el Evangelio de Jesucristo es la única fuente de verdaderas, buenas noticias.